Hoy una vez más estamos acá en Historias Exactas, hoy con Leonora Kosowski, bioquímica, parasitóloga y profesora de acá, de la facultad. ¿Cómo estás, Exacto. Leonora? Muy bien. Y gracias por presentarme como profesora, porque sí me sigo, a pesar de la jubilación, sigo siendo docente, que es mi alma, y además porque sigo dando algunas clases y sigo vinculada a la docencia de todas formas. Me gusta, sí sabemos que seguís estando acá en la facultad y la verdad que Sí, esperemos tenerte mucho tiempo más. espero, también yo. Bueno, si querés comentarnos un poco de cómo arranca tu trayectoria acá en este espacio. Bueno, mira, yo ingresé en la facultad en el año 72 Mm, al poco tiempo empecé a trabajar como docente, como ayudante. Hice toda la trayectoria, ayudante alumna, primero ayudante alumna en introducción a la química, como muchos empezamos allí. Después pasé a química biológica 1, que era del viejo plan, para bioquímica. Después como ayudante diplomada, pasé como JTP de química biológica para farmacia. Y después, bueno, surgió la posibilidad de pasar a parasitología. Yo venía haciendo parasitología en el hospital de niños y bueno, y se me dio la oportunidad de entrar en la cátedra como profesora adjunta primero y después como profesora titular, que es como me jubilé como profesora titular. Y lo maravilloso de eso fue que yo pude transmitir toda mi experiencia hospitalaria, que fue muy grande y muy eh, prolífica, a los alumnos. Y eso fue lo más gratificante de esta carrera docente. O sea, y siento como que he despertado vocaciones Ah, sí. en la parasitología. E incluso vos sabés que yo trabajé muchos años en el Liceo Víctor Mercante, muchísimos años, en paralelo con la facultad, como profesora de química, y creo que también desperté vocaciones porque tengo muchos exalumnos aquí, exalumnos del liceo, que estudiaron bioquímica o farmacia o biotecnología, y eso, bueno, a veces me agarraba como una especie de angustia. Yo digo, y desperté vocaciones que se habrán sido reales, pero bueno, en algún momento, vos sabés que es interesantísimo, en una jornada de extensión, que yo hice muchísima extensión, una jornada de extensión de aquí, de la facultad, una exalumna, que ahora es docente de la cátedra de parasitología, se encargó de recolectar exalumnos, exalumnos del liceo que estaban en la facultad. Y bueno, fue una emoción impresionante porque no me había equivocado en despertar esas vocaciones, Qué así lindo. que fue muy, muy, muy gratificante. Y Qué, bueno, esas son las cosas lindas que tiene la docencia. qué bueno. Trabajar aparte con chicos y tener todo el seguimiento, aunque sea de Sí, sí, verlos una sí, vez más sí, en sí, una sí. materia tan avanzada, porque Sí, parasitología, es el para último los que año, nos es el conocen, es último. del último año de la carrera de Sí, es el bioquímica. último año y por eso también es tan importante todo lo que vos podés volcar. No solamente lo que hablábamos, bueno, de despertar vocaciones, pero vos también tenés que volcar toda tu experiencia solidaria, tu experiencia con pacientes, que no es lo que vos tenés solamente en el aula, sino que va mucho más allá, ¿viste? Eso es muy, muy importante que los alumnos se comprendan, que siempre detrás de una muestra hay un paciente. Y eso creo que se los he transmitido. Eso me parece que es lo más importante y lo que agradezco a toda mi trayectoria en el hospital, que fue muy larga, Sí, porque pasé desde ser ayudante, perdón, desde ser
bioquímico de Mesada, fui jefe de sección bioquímica, de sección parasitología, fui jefe de sala y terminé siendo jefa de servicio del laboratorio, o sea que pude transmitir todas las instancias y todas las responsabilidades que tiene un bioquímico dentro de un hospital. Y bueno, y eso es importante porque los receptores eran alumnos que ya mañana iban a ser bioquímicos, Claro. ¿viste? Así que eso... Todo eso en el Hospital de Niños de acá de La En Plata. el Hospital de Niños de La Plata. Sí, sí, trabajé solamente en ¿Y ese cuánto tiempo estuviste 31 años en el Hospital de Niños hasta que me jubilé y entonces pude trabajar acá en la facultad con un cargo de dedicación exclusiva, donde hice algo de investigación, pero sobre todo extensión. Yo me siento docente fundamentalmente y extensionista, y en- fuertemente extensionista. qué lindo. Desde este proyecto, que bueno, es un proyecto de extensión de parte del museo, también nos gusta mucho hablar de cómo cada uno fue transitando en este espacio en la Sí, facultad sí. y los distintos proyectos que van de Claro, extensión, ¿no? Particularmente que van claro, surgiendo. y además el hecho fuimos aprendiendo también, ¿viste? Sí, Fue muchas cosas de prueba y error, porque cuando empezamos hace muchos años no había cursos de formación de extensionistas, o sea que fuimos aprendiendo sobre el camino, trabajando en territorio. Y sabés que también una cosa muy interesante, que trabajábamos con alumnos. mm, Y entonces los alumnos, después que veníamos, me decían, profesora, ahora entiendo lo que usted me explicaba en la clase, ahora entendemos lo que es la realidad de las parasitosis porque las veían in situ, ¿viste? En claro, territorio. Entonces es muy diferente, uno puede hablar de todos los componentes y los factores socioeconómicos, climáticos, etcétera, que están involucrados en las parasitosis, pero cuando vos vas a territorio y ves la realidad sí, concreta, bueno, ahí era un baño de realidad lo que claro. recibían los alumnos, y eso también también es gratificante. Nosotros trabajamos muchísimo con jardines de infantes, prácticamente todos de la periferia de la ciudad de La Plata, y bueno, había realidades socioeconómicas muy complejas, y eso era un shock para los alumnos ver Claro. ese componente como parte de factores de las parasitosis. Tengo dos preguntas así cortitas. Primero, un poco de contar de qué se trataba el proyecto para ponernos Sí, mira, en nosotros contexto. trabajábamos en los jardines de infantes y hacíamos talleres con los padres, familiares, a veces venía una abuela, a veces un hermano, una hermana, no importaba, algún componente del núcleo familiar, y Ujú, entonces dábamos talleres de concientización, sobre todo de prevención. Eso era lo que más nos importaba a nosotros. Hacíamos un taller donde era un ida y vuelta con la gente, porque ellos preguntaban y nosotros respondíamos y también tenían inquietudes, había mitos que a ver si eran reales o no reales, sí, eso de comer azúcar que te venían más parásitos si comías cosas con dulces y bueno, eso como para poner, y sobre todo las cosas de prevención, que eran cosas muy sencillas y que estaban siempre al alcance de la mano de la gente. Y después les ofrecíamos, de manera absolutamente voluntaria, y obviamente gratuita, hacer un examen parasitológico de los niños que venían al jardín y al grupo familiar, porque no podés decir al infante solamente y qué pasaba con el grupo familiar claro. también. Y lo hacíamos extendido a las mascotas. Y ellos también accedían, bueno, les decíamos, bueno, al Bobby también le podemos hacer un examen parasitológico. Y trabajábamos en contacto, obviamente, con la Secretaría de Salud de la Municipalidad, perdón, de Educación de la Municipalidad para poder acceder a los jardines y también con la Secretaría de Salud, porque era tener después una respuesta en las CAPS, que son los centros de atención primaria, donde hubiera medicamentos Mm. para poder combatir esas parasitosis. O sea, bueno, era un trabajo muy, muy, muy O sea, hacían el gratificante. seguimiento completo Claro, de los niños y de las y de familias la también. familia, porque no, si hay un niño es muy factible, por ahí puede ser el caso índice, Claro. pero después está toda la familia que puede estar también parasitada. Y después empezamos a trabajar con un hogar de tránsito de niños que estaban en espera de adopción o con algunas causas de familiares, con causas familiares, con Ujú, causas judiciales. El hogar de tránsito que se llama Esos Locos Bajitos, y también una experiencia
muy, muy buena, porque ahí trabajábamos directamente con los niños, haciendo talleres con los niños y con el personal, porque también ellos estaban en contacto con los Claro, niños viven ahí, es semicerrado porque van a la escuela los chicos, pero después se retornan al jardín perdón, al hogar, y ahí trabajamos muy, muy bien con las pediatras del Hospital de Gonet. Excelente, porque sigue en marcha el proyecto, porque era un seguimiento total, hacíamos los diagnósticos, pero después también hacíamos un seguimiento ellos hacían el tratamiento, hacíamos un seguimiento post-tratamiento, y bueno, y seguimos todavía en contacto con ese hogar y seguimos trabajando y es también muy, muy, muy gratificante. De hecho, antes de ayer terminó el Congreso de Argentino de Parasitología y está, presentamos ese trabajo y fue excelentemente recibido. qué bueno. Así que estamos muy, muy contentos No sabía con que eso. estuviste presentando hace poco. Sí, sí, lo presentó, bueno, la jefa de trabajos prácticos, yo por motivos familiares no pude, no, perdón, la ex profesora también que se jubiló, por motivos personales no pude asistir, pero sé todo, fue muy bien recibido. Qué bueno. Me gusta mucho esto que decís de poder también mostrar un poco qué es lo que se hace, que en extensión me Obviamente, parece sí, siempre fundamental. sí, sí. ¿Qué, qué pensás que se llevan un poco los alumnos o la gente que participa de este proyecto como parte de la formación? Primero solidaridad, Mm, sobre todo solidaridad. Y, y tener conocimiento del otro, que puede ser diferente, que puede tener otra cultura distinta. Y, y tener, pienso que esa es la palabra, mira, solidaridad. Esa es lo que más rescato. Porque bueno, mm. aprenden sí a manejar muestras, a manejar un montón de cosas técnicas, si querés llamarlas de esa manera, pero la solidaridad nace de otra forma. Sí, más allá del trabajo técnico, como decís vos, del Sí, laboratorio, me sí, parece súper importante para la sí, formación sí, 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 de los alumnos. sí, Este, no sé si pensás, es una discusión abierta, ¿no? Que se está dando, pero sí. sobre la extensión un poco, no qué opinión tenés, sino sobre la curricularización Absolutamente o si es necesario para la formación. absolutamente a favor de la curricularización. De hecho, en algún momento presentamos algunas ideas con la cátedra libre, Sí, pero para mí es absolutamente necesario. Debería haber una materia, yo creo que una materia curricular, ¿no? Optativa, donde el alumno pueda elegir un proyecto era un poco esa la idea en un sí, momento, elija un proyecto de extensión y haga todo el recorrido, más allá de que pueda haber también formación teórica, que es necesaria, pero que haga todo el recorrido, especialmente en territorio. Para mí eso es lo más claro. importante. Además de que pueda así trabajar, obviamente, trabajar en el laboratorio con muestras y todo lo demás, y después saber cómo es el tratamiento y el seguimiento, pero el trabajo en territorio para mí es importantísimo. Vos como docente llevás el proyecto al aula, se lo comentás a los Sí, chicos, sí, 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 y los invitamos siempre, claro. y los invitamos y les contamos todo lo que hacemos, sí. Y la gente, los que participan del proyecto, pero del otro lado del territorio, vienen acá a la facultad en un momento, o ustedes siempre se mueven a estos centros de atención. No, no vienen después a la facultad Ah, también. Sí, 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 ambas cosas. qué bueno. Y en estos tantísimos años de carrera, de Sí, trayectoria que has tenido, más de 45 años en la facultad. Estaba sacando la cuenta, vos sabés que yo digo, ¿y cuánto hace que estoy en la facultad? Y bueno, como docente, te sí, digo, más de 45 como docente años nada más. como docente, sí, sí, Una cosa que venimos charlando con todas las personas con las que entrevistamos es cómo, un poco sin querer queriendo, pero siempre sale lo sí, mismo, que uno entra a esta facultad y termina, por lo menos la gente que venimos entrevistando, se sí, viene que se queda en la facultad toda la sí, vida o sí, muchísimos vos años. sabés que yo Y no si me... se van, vuelven Sí, por algún motivo. tal cual. Vos sabés que cuando yo me jubilé el año pasado, y yo digo, y ahora no me puedo desligar. Yo estaba ya muy, muy vinculada con el trayecto de microscopía, Sí, pero así todo yo sentía que tenía que tener algo más de pertenencia, algo más que me dijera, seguís perteneciendo, ¿viste? Lo que no se pierde es la pertenencia en esta facultad, no sé.
Eso es lo que yo siento. Y bueno, por eso me decidí a pedir el cargo, no el cargo, la designación de profesor libre, como para decir, bueno, soy docente de esta facultad. Eso era también un poco lo que yo sentía. Incluso el año pasado yo escuchaba la escuchaba Laura Villata, que decía que el año pasado cuando nos homenajearon, entre comillas, a los que... yo dije en ese momento que no me iba, que me jubilaba, pero que no me iba de la facultad realmente. Y sigo, es más, sigo viniendo, sigo dando algunas clases de parasitología. Sí. Es como que siento que tengo que seguir transmitiendo. Tengo mucho para transmitir todavía. Sí, eso es lo que internamente siento. Y esperamos que sigas Espero, transmitiendo. si me dejan, sigo. Eh, Sí, sí. y en tantos años, ¿qué cambios has notado en, bueno, en tanta trayectoria en la facultad o en el hospital? Mira, sobre todo la formación de los alumnos, Mm. el cambio de... Yo soy un viejo, soy egresada de un viejo plan 63, hoy lo estaba comentando con una persona, ¿Plan 63? 63, fíjate. Ah, ok. Y vos sabés que yo le decía que yo salí de la facultad y no sabía lo que era un laboratorio clínico. O sea, las materias clínicas estaban como, viste, las hermanas desposeídas de la facultad. No había, yo creo que no tuvimos docentes que se preocuparon realmente por la parte clínica. Nosotros tenemos una excelentísima, de la que no reniego, todo lo contrario, formación básica, Mm. muy fuerte, pero cuando llegábamos a los 2 últimos años, y salíamos de acá haciendo agua en muchas cosas. Yo me formé como bioquímica realmente en el hospital. Claro. Realmente ahí entendí y ahí seguí estudiando un montón, muchísimo más, para cubrir todas las falencias que había tenido en la facultad. Y eso lo charlábamos con otro profesor de aquí de la facultad la vez pasada y decíamos, ¿vos te acordás cuando cursábamos, no voy a hacer nombres cuando cursábamos tal materia? Sí, digo, ¿no? Salimos sin tener una formación en una materia que era fundamentalísima. Y bueno, fui haciendo, y por eso, ¿qué diferencia hay con estos egresados nuestros de la facultad? Que tienen prácticas bioquímicas, o sea, que están haciendo a nivel curricular una trayectoria en laboratorio, ¿Ustedes no ¿viste? tenían No, eso? no, no, no. Yo pisé un laboratorio clínico cuando, bueno, conseguí un cargo en el hospital y ahí fue donde yo realmente tomé una muestra que era de un paciente. Ahora los chicos van, los estudiantes van al laboratorio, trabajan en el laboratorio, obviamente con una hiper supervisión, pero tiene una muestra que es real. Hay una Claro. persona detrás de esa muestra, ¿viste? No es una muestra que vos te trajeron del hospital y la tenés que procesar en el trabajo práctico, no. Tienen una formación muy diferente y aparte la especialización que se dio en todo el área clínica, donde vos tenés materias muy específicas. Bueno, hablábamos hoy, micología es una materia, parasitología es una materia, química clínica, medio interno, endocrinología, bioquímica patológica, ¿viste? Bueno, microbiología clínica, virología. Nosotros no teníamos nada de todo eso, o sea que ahora ya salen con un panorama muy fuerte, Claro. una formación bioquímica muy, muy fuerte. Esa es la grandísima diferencia. Realmente unos egresados que, que son totalmente diferentes a mi generación y al plan 80, que fue el plan siguiente, o sea, desde el plan del 2010 y las modificaciones del plan 2010, bueno, es un antes y un después absoluto en la formación. Y sabes, otra cosa que a mí me llena de orgullo es que nuestros egresados están muy buen conceptuados cuando van a hacer la residencia, no solamente aquí en La Plata, sino en hospitales de Buenos Aires, donde Sí. este, se encuentran con chicos, con estudiantes de otra formación que vienen de la UBA, pero no tienen ningún problema los egresados de aquí, todo lo contrario, son muy buen conceptuados, esa era la palabra que estaba buscando. Mm. Eso es un orgullo para la facultad, realmente. Qué bueno.
Saber que han mejorado tanto en todo Sí, este sí, tiempo, sí, sí, sí. que es una cosa perfectible, igual que siempre se puede aportar alguna cosa Absolutamente. Yo más. todavía sigo pensando que hay materias que deberían incorporarse, a veces es complicado, pero sigo pensando que hay cosas que tienen que incorporarse, pero obviamente todo es mejorable, Mm, absolutamente todo es mejorable, pero bueno, pero no estamos tan mal. Sí, seguro que tenemos que incorporar algunas asignaturas y ¿Cómo qué? epidemiología, por ejemplo, como materia Sí. directamente, eh, algunas materias de las áreas sociales también, Ahí estoy muy de acuerdo. también tendrían que incorporarse. A veces como talleres, pero algo obligatorio, no algo que el alumno o el estudiante tenga que decidir hacerlo, no, no, que sea parte de su formación Sí, también. sí, la verdad que sería bastante interesante. Yo Sí, que no soy estudiante de bioquímica, creo que sí, no sé, es necesario, pero a todos, sí, digo. sí, sí, exactamente. Y después retomo un poquito, ¿no? Pero pensando en vos como docente con tanta trayectoria en hospital, ¿qué tenés para aportar a los alumnos o qué fuiste aportando todo este tiempo que por ahí no sea exactamente curricular, digamos? Con tanto tiempo en el hospital, ¿qué venís a Bueno, traer distinto? ¿qué les fui dando yo? Bueno, un poco lo que yo te decía, es el trato con el paciente. Mm, Esa es la historia de que detrás de cada muestra hay un paciente. Y, y además saber cómo es todo el manejo hospitalario, que eso también, bueno, ahora lo pueden ver en las prácticas bioquímicas, claro. pero yo les contaba de todas maneras mi propia experiencia de hacer toda la trayectoria hospitalaria, ya te digo, desde bioquímico de mesada, bioquímico básico, que ahora no me acuerdo cuál es exactamente la denominación, hasta tener responsabilidades de jefatura, bueno, todo eso lo que conlleva, y sobre todo darle, eso siempre se los he remarcado, que valoren su profesión, que la hagan respetar, que se hagan respetar frente a las otras profesiones porque no somos menos, somos iguales, ¿viste? Y eso yo lo aprendí en el hospital, a discutir con un médico diagnósticos, sugerir diagnósticos, sugerir distintas pruebas, distintos análisis, eh, tratar, participar de comisiones dentro del hospital, donde vos podés tener voz y voto, eh, pero sobre todo eso de defender la profesión y plantarse, ¿viste? Sí. No sentirse nunca disminuido frente a otras profesiones. Eso es lo más rescatable que yo creo que les he transmitido, sobre todo. Muy bueno. ¿Y qué responsabilidades tiene un bioquímico, así en el hospital, por ejemplo? Porque uno siempre, viste, peca de, piensa en el bioquímico como la persona que hace el análisis de sangre y nada más, Sí, y me parece que es un poco más es que mucho eso. más. Eso es un técnico de laboratorio, el que hace un análisis y nada más. Y a mí, eso es lo que yo siempre les digo a los alumnos. No sean técnicos de Claro. laboratorio. No, Porque como decías vos recién, incluso podés también sugerir un diagnóstico, exactamente, ir mano a mano con exactamente. el médico. Vos no sos solamente el que hace el análisis, vos sos el que valida ese análisis. ¿Y qué significa validarlo? Que vos tenés que ver toda la historia de ese paciente para ver si ese resultado tiene coherencia, por ejemplo. Y sobre todo yo, por lo que yo he vivido, yo sugería, mira, me parece que podés sugerir sobre esta muestra o sobre otra muestra. ¿Por qué no le hacemos esto para descartar otra etiología, parasitaria o no parasitaria? Eh, Incluso venían médicos y me decían, mira, podemos hacer esta nueva determinación. Y bueno, nos poníamos a ver qué posibilidades había de hacer una nueva determinación. O sea, no quedarte con el kit diagnóstico, con el equipito que vos comprás y Claro. nada más. Desarrollar algunas otras pruebas que se podían hacer y que ponían en juego todo lo que vos habías aprendido en la facultad, y toda la analítica que habías aprendido, toda la química biológica que habías aprendido, porque tenías que buscar la enzima que podía, o sea, eso para mí fue terriblemente gratificante todo eso. Y como ya te digo, y además, sobre todo, sugerir y plantear nuevas estrategias, eso
totalmente formado está el bioquímico como para hacerlo con el médico. Y además yo aprendí de los médicos. Mm, O sea, no quiero hacer el bioquímico omnipotente, porque yo también aprendí muchísimo, muchísimo de los médicos, en un ida y vuelta. Y eso es lo más importante. Los médicos, los trabajadores sociales también, que a veces también te daban el golpe de realidad claro. también, con algunas cosas. Incorporan en el retomo, pero se me acaba de ocurrir, en el proyecto de extensión que de parasitología al trabajo social de alguna manera, o son solo bioquímicos. Bioquímicos y médicos, Ah, sobre todo. Esa es una falencia. Tendríamos que incorporar el trabajo social. Lo hemos hecho ¿sabes? El trabajo social, ¿dónde lo hemos hecho? Con algunas CAPS, o sea, con algunas centros de atención primaria que mm, había trabajador social y entonces ahí sí. claro, Ahora hay un nuevo proyecto que están desarrollando las chicas que quedaron en Parásito con una unidad sanitaria de Berisso y están trabajando con trabajador social también. Ahí sí han incorporado y esa era una pata que faltaba por claro. ahí en en los otros proyectos. Sí, sí. Porque como comentás vos, no es menor y siempre es mucho más gratificante ser un proyecto interdisciplinario. Absolutamente, en- Nosotros empezamos con un proyecto absolutamente monodisciplinario y Sí. después fuimos incorporando eso es. Y vos sabés que algo parecido nos pasó con el trayecto, por ahí me desvío, pero con el trayecto de microscopía, Ah, que empezamos, bueno, vos lo hiciste, yo lo bueno, hice, pero si querés bueno, comentar un poco de qué bueno, se por eso, trata. y empezamos incorporando cada vez más disciplinas. Empezó como un proyecto entre bioquímicos y físicos y después vimos que faltaban otras patas y empezamos a trabajar con egresados de la Facultad de Artes y eso fue un antes y un después. Después vino un paleontólogo, después vino un biólogo. Fue todo, viste, un aprendizaje mutuo, pero la incorporación de la pata artística, bueno, fue un antes y un después, como te decía, para nosotros fue maravilloso. Qué bueno, cómo por ahí se conectan dos cosas que uno no espera que Exacto, y tengan. de hecho hemos dado el año pasado, y este año lo tenemos proyectado, un taller donde en la Facultad de Artes, parte en Artes y parte acá en la Facultad en Exactas, o sea que, viste, es un enfoque, una apertura mental que es muy, muy saludable, muy saludable. Me gusta. Sí, lo voy a. Seguiremos charlando después porque Dale, dale, estoy muy porque interesado en el sí, proyecto sí, 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 de ese. microscopía. Sí, sí. Y bueno, y lo hemos trasladado a escuelas secundarias, y lo hemos trasladado ahora para el segundo semestre a una escuela primaria, que para nosotros es todo un desafío y tenemos Sí, que, o sea, nos lleva mucho tiempo planificar todas las actividades cuando tenés un destinatario, un receptor que va a ser diferente. claro. Así que es también Como tener que desafío. adaptar el mismo contenido para distintas. Exactamente, exactamente, modificar y además es prueba y error también, vamos aprendiendo sobre la marcha, mira, esto funcionó, esto podría funcionar de otra manera, podríamos agregar esto y bueno, y como tenemos distintas visiones, distintas formaciones, eso enriquece muchísimo el proyecto, porque en realidad el trayecto es como un proyecto. Claro. Sí, es. Sí, 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 eh, Ay, te iba a decir. Que nombraste a la cátedra, antigua cátedra de química biológica. sí. Si me querés contar un poco de eso, de cómo fue, porque aparte me imagino que habrás vivido el cambio de química biológica a lo que Sí, son hoy sí, las sí, sí, sí. Yo bioquímicas. empecé como becaria y ¿Becaria de qué? del CONICET. Ah, Y bueno, y entré en la cátedra de química biológica, uno, que era, y para mí también fue muy, muy gratificante, porque yo lo que eh, traté en ese momento era de hacer una integralidad, porque los alumnos, bueno, vos sabés, que eran todas proteínas, enzimas, viste, todas cosas así salteadas. En ese momento había metabolismo degradativo también en esa materia. Entonces, yo disfrutaba haciendo una integración. Entonces, por ahí estábamos viendo metabolismo, pero trataba de buscar la otra pata que habíamos visto antes y eso me gustó mucho. Y no sufrí el cambio. Vos sabés que para mí cuando empecé a trabajar en el hospital era todo tan nuevo, incluso en un momento trabajé simultáneamente en los dos lugares,
como ayudante y en el laboratorio, y yo me daba cuenta que mi formación en química biológica me ayudaba muchísimo, muchísimo a interpretar cosas. Claro. Y eso hacía un poco a que yo no quería ser un simple analista de muestras, sino que me gustaba hacer ir un poco más. Y seguiste hasta... ¿Cómo? No, que seguiste con ese trayecto O hasta sea, que sí, llegaste a lo siempre. más alto en el hospital, Sí, digo. exacto. Sí, sí, sí. Sí, no, y aparte en el hospital tenés también cosas muy gratificantes como residentes, donde vos seguís formando, Claro. y eso es muy, muy bueno. Yo seguí formando bioquímicos como residentes muchísimo tiempo también en ese momento en parasitología, así que seguí haciendo docencia en el hospital, hice muchísima, muchísima, muchísima docencia. Yo me acuerdo que tenía una técnica que me decía, este mes no tenemos residentes, Leonora, vas a descansar un poco, porque era como que yo seguía, viste, con todas las pilas enseñando parasitología Sí. en ese Muy momento. encima de los chicos. Muy encima, sí, sí, ¿Cómo es sí. estar tanto tiempo trabajando con infancias? Porque es toda una vida, digo, con el niños y con el proyecto. Eh, bueno, en el niño, bueno, fue muy emotivo. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Hay cosas que yo todavía me acuerdo, me emociono, porque vos trabajás con personitas que están recién entrando en la vida, ¿viste? Y Mm, entonces las cosas, la muestra era como vos sabés que a mí me pasaba una cosa extraña. Yo tenía, a veces me traían muestras del personal del hospital. Bueno, ¿me podés hacer esto? Sí, traerlo, no había ningún problema. Y vos sabés que mi relación afectiva, mira lo que te digo, con una muestra que podía ser de materia fecal, por ejemplo, con un paciente adulto y un paciente, un infante, era muy diferente. Vos sabés que era como que había como una vinculación afectiva, no sé si sí, podés entenderlo de esa manera, pero así era, una cosa afectiva y además muy fuerte, porque ir a las salas donde estaban internados los niños, porque a veces vos tenías que ir a hablar, a avisar de un resultado que era importante, que tenía que ser dicho ya enseguida, informado ya, o porque tenías que hacer una consulta. Y yo me acuerdo que era muy fuerte entrar a las salas y ver a los niños en las salas, especialmente en infantes, en chicos más chicos. Bueno, nunca lo pude superar, ¿no sabes? sí, me imagino debe ser una Era muy experiencia muy fuerte. fuerte. Ujú. No sé qué pasará con la gente que trabaja con adultos, ¿viste? Yo no trabajé nada con adultos en hospital, pero en niños era muy, 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 muy fuerte. Me acuerdo que entraba y a veces era como que seguía derecho, porque digo, no, 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 porque me afectaba tanto emocionalmente que bueno, es muy especial, es muy, muy especial. Me imagino. Mm. Una decisión muy tremenda también, ir directamente a al hospital de niños y quedarse Sí, 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 tanto tiempo. quedarme mucho tiempo, sí, 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 sí. Para mí fue una formación única. Y si yo estoy en parasitología porque estuve en el hospital de niños, si no, no estaba Claro. en parasitología. No pasaba parasitología. Seguiría, no sé, en qué otra cátedra, pero no. Pero bueno, gracias al hospital, en ese sentido también soy agradecida porque, bueno, pude transmitir en parasitología todo lo que aprendí en el hospital. Más allá de que seguí estudiando y sigo estudiando. ¿Seguís estudiando? Sí, 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 sí. No, 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 no se puede dejar. ¿Qué estás estudiando ahora? Hago talleres de escritura, sigo estudiando idiomas, que es una otra pasión. Hago talleres de escrituras en español, en castellano y también en italiano. Mira, Y, y, sigo estudiando, por eso te digo que sigo estudiando idiomas y sigo en los talleres, que es estudiar y otras cosas más, pero sí, seguir sigo aprendiendo. aprendiendo, exactamente, no es estudiando, es aprendiendo también. Sí, sí, sí.
Y te quería preguntar, si tuvieras que volver a estudiar hoy, ¿qué harías? Seguiría lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, vos sabés que cuando yo soy egresada del industrial, y en ese momento, qué sé yo, la idea era, bueno, sí, sigo en la facultad, o sigo química, no sé si química o bioquímica. En ese momento vos podías entrar en una carrera y después pasarte a la otra fácilmente. Y yo digo, bueno, me anoto en bioquímica porque si no me gusta, sigo química. También tenía la idea de hacer ciencias biológicas en el museo y también el traductorado. Me gustaba el Un traductorado poco de de inglés, todo. por eso te digo que los idiomas me vienen desde lejos. Y, y no me arrepiento de nada. Yo digo, si yo hubiera hecho esta otra cosa, o esta otra, no me arrepiento en absoluto de toda la trayectoria, Sí, ¿no? Sí, sí. sí, 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 porque me brindó muchas cosas. Ni ningún arrepentimiento, ni miedo a los errores, ni No, nada. no, bueno, pero los errores son propios de la vida, vos tenés que Sí, sí. enfrentarlos también, así que no, los errores son superables, digamos, sí, sí. ¿Tenés algún consejo para un estudiante o alguien joven? Que sepa que es una carrera que requiere mucho sacrificio, pero que cuando están cursando los últimos años van a entender todo, por qué fue toda la formación previa y van a saber disfrutar de esa última parte de la carrera, van a entender por qué estudiaron bioquímica. Ahí van a entender, creo que todo. Sí, sé que es duro, Sí. pero vale la pena, vale muchísimo la pena y las satisfacciones que van a tener van a compensar todo ese arduo trabajo que tuvieron que transitar. No sé si trabajo, pero bueno, no sé si es la Creo que se palabra. entiende. Sí, Me alegra mucho que vos estés formando parte todavía y tanto tiempo sí, de estos últimos años que decís que son tan clave en la carrera de sí, bioquímica. sí, 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 eso sí. Me emociona por mis actuales compañeros y los futuros que te van a tener eventualmente. Bueno, eventualmente, no todas las materias, no todas las clases, pero así, la semana que viene ya me van a tener de nuevo. Y disfruto realmente dando clases. Qué bueno cuando uno tiene un profesor que se nota que disfruta de lo que está Sí, haciendo. Creo que por ahí son de las experiencias más gratas. sí, tal cual. Y Tal cual. Y cuando... después vos sabés que yo tengo una manía que es, me guardo los mails, yo tengo unos archivos que son mails agradables y sabes que son los alumnos, exalumnos, que Sí, te mandan esos agradecimientos. Así que eso me emociona mucho. mails agradables. Me gusta Sí. mucho la categoría de Sí, mail. viste cuando tenés el costadito ahí, Sí, bueno, sí. bueno, ahí tengo hay un montón de cosas y ahí tengo unos mails agradables de gente y sobre todo, ¿sabés qué otra cosa que me fascina y me gusta? Cuando me consultan, me siguen consultando, me mandan fotos, profesora, ¿qué le parece esto? ¿Qué puede ser que encontré en este paciente? Y tal cosa, y digo, bueno, contame del paciente y me mandan toda la historia clínica. ¿Y qué le parece que puede ser? ¿Qué otra cosa le puedo pedir? ¿Viste? Y bueno, pero son todas consultas muy razonables, Claro, razonables y racionables. O sea, tienen mucho sentido las consultas y eso me gusta muchísimo. qué lindo. ¿Cómo te gustaría que te recuerden Como docente, de acá, de la de acá de la facultad? facultad, por supuesto. Un alumno una vez en, un, en una encuesta puso que yo era 24/7, porque siempre los atendía a cualquier hora. Eso me gusta que me recuerden de esa manera. Como profesor de tiempo completo, Sí, muy comprometido. sí, eso fue sobre todo en la pandemia. ¿Cómo te llevaste con la pandemia? Vos sabés que bastante bien. Yo pensé que iba a ser, aprendí como loca porque no sabía lo que era. Me acuerdo que yo me enteré de lo que era un Zoom en la pandemia. Y bueno, y me fui primero con mucho temor, ¿viste? Yo me acuerdo que grababa clases y me equivocaba en una palabra. No, otra vez la grababa de nuevo.
Hasta que después dije, pero si yo no doy clases así, si yo me equivoco y digo, bueno, ay, perdón, me equivoqué. Entonces terminé grabando clases que eran como si estuviera con los alumnos. Y después, bueno, primero eran clases asincrónicas. Y cuando fueron sincrónicas, fueron, yo no sé, no sufrí tanto esa etapa, ¿viste? Mm. Lo que sí que me llevó muchísimo tiempo preparar materiales y, por supuesto, con colaboración de las demás docentes, pero, pero no me llevé tan mal y me sirvió después para ampliar otras formas de encarar la docencia. Yo creo que aprendimos un montón todos con Sí, eso. Sigue estando disponible el material de la materia para que lo sí, podamos ver. sí, sí. Es más, algunos alumnos me pidieron, dicen, no me podía dar esa clase, no me podía pasar esa clase que usted grabó, sí, por supuesto, ningún problema. Está bueno. Y te quería consultar, ¿tenés algún libro que te haya marcado? ¿En la carrera? No, en general. Sí, hubo varios. Y sobre todo, bueno, de un escritor argentino que yo admiro y que a veces me da miedo de ser escribir demasiado, no parecido, pero inspirarme demasiado en él, que fue Cortázar. Hay un libro de cuentos de Cortázar que es Todos los fuegos el fuego y tiene unos cuentos que son absolutamente maravillosos. Yo creo que hay un cuento de Cortázar, que no me acuerdo si es exactamente de ese libro, bueno, es fascinante, pero hay un cuento de Cortázar que se llama La noche boca arriba, que para mí es el cuento, es el mejor cuento que yo he leído en mi vida. No sé si el mejor cuento latinoamericano, me gustan otros cuentistas, eh, pero ese libro me marcó muchísimo. Y otro escritor que me marcó muchísimo fue Ray Bradbury. Y Crónicas Marcianas, que parece que fuera, qué sé yo, ahí tiene el primer cuento que se llama Isla, que es otro cuento maravilloso, que es absolutamente maravilloso, que es poesía. Eso es lo que es una prosa tan poética, tan hermosa, que bueno, me marcó muchísimo. Después hubo otros escritores, pero en libros, después un libro que también me emocionó muchísimo, que se llama Todo fluye, de Vasily Grossman, que es un libro muy duro, muy duro, que es también, que me marcó también muchísimo. Soy una lectora muy apasionada, muy compulsiva. Yo creo que hay dos lugares donde yo no puedo dejar de pasar y no entrar, que son las librerías y los viveros, ¿viste? Esas dos Yo cosas. soy igual, te entiendo perfectamente. Y a veces digo, tengo tantos libros que digo, no sé si me va a alcanzar la vida para leer todo lo que a veces conseguís un libro y yo digo, no lo voy a conseguir más y me lo compro, ¿viste? Sí, te iba a preguntar cómo haces para hacer todo, docente y leer No, tanto, no, y bueno, no, y el hospital no, y la bueno, eso, vida en no, el pero medio. bueno, de la vida en el medio, pero bueno, todos estos últimos años, cuando mis hijas ya son más grandes, tengo una hija bioquímica además, Ah, este, ¿hace parasitología? en parte, no solamente hace parásito a veces y otras cosas más, pero le gusta la parasitología. Cuando mis hijas empezaron a ser más grandes y más independientes, ahí yo más pude leer mucho más, pero ahora es ya como compulsivo Claro. la cosa, porque tengo mucho más tiempo, porque bueno, hago cosas, pero no a tiempo completo, así que leo mucho, muchísimo. ¿Te gustan mucho los cuentos? Me gustan los Sí. cuentos y y las novelas Mm. también. Las novelas me gustan mucho. Me contó un pajarito que escribís también cuentos. Sí, escribo cuentos y bueno, en prensa entró hoy, seguramente, mi primer libro de cuentos, que bueno, fue todo un desafío porque yo muy insegura, no quería publicar, hasta que, bueno, el coordinador del taller de escritura me dice, vos no vas a participar más de ninguna de las antologías de las que yo estoy compilando, si no primero no escribís tu propio libro. Bueno, participé de 3 antologías y bueno, este año me decidí y dije, ¿y por qué no? ¿Qué pasa? No pasa nada. Si no le gusta a nadie, no le gustará a nadie. Pero me voy a dar el lujo bueno, de publicar y bueno, saldrá eh, a fines de, a fines de mayo, principios de junio, Ah, tal vez. ya.
Sí, 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 porque ya está corregido, ya tiene todo, ya está en imprenta. ¿Cómo se llama? Entraba hoy en imprenta. Se llama Silencio y Fuga, que es el título de uno de los cuentos. Así que bueno, espero que tenga buena vida. Sí, ya estoy ansioso de leerlo. Bueno, bueno, te lo acercaré con gusto, sí. Y son cuentos, y hay de todo, fantásticos, por eso te digo, mi formación viene de lectura fantástica. Leía muchísima ciencia ficción, pero más que ciencia ficción, fantástico, y algunos reales, muy realistas, y algunos cómicos también. Muy pocos referidos a la profesión, creo que hay uno solo referido a una situación bioquímica y uno sí referido a una situación muy real que viví en el liceo con un alumno y que, bueno, eso me inspiró también un cuento que se llama Sulfato de sodio, y es un poco qué importancia tiene que un alumno sepa escribir el sulfato de sodio. Ok. Bueno, tiene que ver con el contexto del cuento. Y el otro se llama Orina Completa y también tiene algo que ver, sí, bastante con la profesión, pero más lateralmente. Y después, bueno, son otros cuentos así, Me gusta, ya los vamos a estar muy, muy leyendo. diversos, sí. Y tengo la satisfacción que algunos cuentacuentos se han tomado uno de mis cuentos, que se llama Mutantes, lo han contado en muchos encuentros de cuentistas, así que me han invitado también a que vaya a esos encuentros. Ahora hay uno el domingo, y así que bueno, también es una satisfacción. Y ese cuento anda girando también por el norte, porque también les gustó a muchos, así que de cuentistas me Sí, sí. refiero, ¿no? Así que bueno, me alegra un poco eso. Qué lindo. Qué Sí, una persona tan multifacética. sí, Bueno, y yo te iba a preguntar si nos recomendás un libro, que ya nos recomendaste como dos o sí, tres, si tenés sí. alguna película y un disco o algún de Bueno, música mira, que te guste. bueno, hay una película que se llama Madre e Hijo, de un director ruso que es Sakurov, que es excelente. Es una película que casi no tiene diálogos. Yo cuando terminé, la vimos en familia, me acuerdo, un día en esas, viste, en esas transmisiones de televisión a la 1 de la mañana, bueno, Sí, sí. bueno, y es, una película que a mí me marcó muchísimo. Es casi sin diálogos, pero de una poesía que uno dice imposible de creer. Y otra película muy dura, que se llama Amor, Amor, que es con Jean-Louis Trintignant y que es una película también muy, muy fuerte, que me llegó al alma realmente, muy, muy buena película. Y después de libros, yo te diría escritores más que libros. Lo que quieras. Eh, bueno, yo te mencioné a Cortázar, que está en el Olimpo, Chekhov, por ejemplo, gran cuentista, eh, Buzzati, que es un escritor italiano que admiraba muchísimo a Cortázar, y vos lo lees y te das cuenta que por qué lo admiraba también. Me gusta mucho de los escritores italianos, me gusta mucho Calvino, por ejemplo, Eco, Eco, que bueno, yo lo trabajo lo trabajamos en el taller de lectura, y es un escritor fuera de serie. Me gusta mucho Tolstoy como escritor y como cuentista también. Algunos cuentos que son Amo y Señor, que por ejemplo es también muy, muy, muy fuerte. Eh, ya te mencioné a Vasily Grossman también. Me gusta mucho de los actores argentinos, Mauricio Koch, que es un escritor muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Me gusta mucho Ian McEwan, que es muy versátil, y uno que también está en el Olimpo también, es Paul Auster. Para mí Paul Auster es un escritor maravilloso. Lamentablemente murió el año pasado, y el último libro que escribió me dejó como, no, no me podés dejar así. Sentí eso sentí, que se llama Baumgarten, que es un libro excelente.
muy, muy, muy bueno y un escritor excelente. Para mí la trilogía de Nueva York fue como, wow, alguien puede escribir esto, realmente muy, 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 muy bueno. Y me gusta mucho una francesa que es Delphine de Vigan, que es muy buena escritora también. Y bueno, y hay un montón. Y en este momento estoy leyendo un libro que se llama Lucas y Klaus, que es de Agota Christoph, que es también, me gustan los libros duros, no sé por qué, pero es muy bueno, muy, muy bueno. Y soy una apasionada lectora de libros policiales, y cuanto más noir, cuanto más negros, mejor, me gustan muchísimo. De todo, ya nos mandaste a leer a Bueno, todos. sí, no, por eso te digo, tengo un amplio espectro. Lo único que no leo, vos sabés, es poesía. Me gusta la prosa poética, cuando en un cuento vos encontrás poesía, pero no, no leo tanta poesía. Mm. Leía mucho más antes, ahora muy poco, muy, muy poco. Y después me gusta mucho la pintura, y creo que alguna vez también desperté alguna vocación en eso, en algunas clases de parasitología cuando ameritaba, yo ponía cuadros que iban en cronológicos. Por ejemplo, había una una parasitosis que se transmitía que tenía que ver dentro de los factores de transmisión a los perros. Entonces buscaba desde la prehistoria hasta la actualidad todas las expresiones artísticas, todas las expresiones de pintura, desde el arte rupestre hasta Mendieta, me acuerdo, en uno de los temas, donde iba poniendo toda la vinculación que había en el arte del hombre con los perros, por ejemplo. Después, en el caso de la toxoplasmosis, obviamente, el hombre con la vinculación del hombre con los gatos, y entonces, bueno, iban apareciendo distintas pinturas que, bueno, también espero que les hayan... Y algunas les decían, bueno, a ver, ¿quién es? Porque eran tan obvios, ¿viste? Los desafiaba un poco para ver de quién era el autor de la pintura, ¿no? Que me gustan mucho los impresionistas y posimpresionistas bueno, y sobre todo algunos renacentistas como Botticelli que están también en mi Olimpo. ¿Pintás o dibujás No, algo? no, vos sabés que no, eso no, no me gusta mucho la pintura, pero no, 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 no dibujo, no, pero no. Escribir sí, pero pintar no. ¿Y de música? De música yo pertenezco a una generación donde obviamente que pueden haberme gustado los Beatles, pero fanática, como dicen ustedes, mal, muy mal. Por suerte se le he transmitido ese fanatismo a mis hijas, así que a veces ellas me discuten, mami, pero no, ese es de tal álbum, este es de tal otro álbum. Y después algunas cosas de los Rolling Stones, después me fui acercando, me gusta Queen, eh, y bueno, también por mi generación me gusta muchísimo Serrat, que lo veo más, mejor poeta que músico, por ejemplo, me gusta muchísimo. Y me gusta la música clásica. Escucho mucha música clásica porque es lo que había en mi casa. Había discos, cuando yo era muy chica, había discos de pasta y yo me los gastaba, esos discos de pasta, ¿viste? Entonces ahí aprendí a amar la música clásica. Y por supuesto que me gusta mucho Tchaikovsky, por supuesto. eh, Me gusta la ópera, me gusta mucho Verdi. Yo no soy Leonora por casualidad, yo soy Leonora porque es la protagonista del Trovatore, que fue la primera ópera que me llevó a ver mi abuela en el viejo teatro argentino, todavía me acuerdo. Me gusta mucho Puccini, me gusta eh, Rossini, por supuesto, eh, Borodin, pero me gusta mucho Chopin, por supuesto. ¿Se escuchaba mucha música en tu casa? Se escuchaba, pero por ahí era mi madre la que por ahí a la tarde ponía y después aprendí yo sola, buscando todos los discos que había, los ponía yo sola y eh, fui como aprendiendo sola a distinguir los distintos compositores. Eso, pero eso agradezco. En mi casa había una buena biblioteca y había ya te digo, discos de pasta eran. Y Sí. después yo me fui haciendo mi propia discoteca, digamos, pero, pero bueno, eso agradezco que haya habido en mi casa. Te fue formando. Sí, tal cual, sí, sí.
Yo me acuerdo que La Guerra y la Paz la debo haber leído cuando tenía 13 años, ¿viste? Porque estaba La Guerra y la Paz en mi casa. Eso es, de agradecer realmente. Qué bueno. Sí. Eh, Pienso un poco también ya para ir cerrando, si tenés alguna recomendación de, pensando en la parasitología, de Sí. prevención, algo para comentar, digo, además de supongo que lavarse las manos. Sí, y sí, bueno, eso es fundamental. Vos sabés que eh, cuando en los talleres que dábamos en los jardines, eso era esto, lavarse, tan sencillo como eso. Después de que charlábamos un montón, yo preguntaba, y bueno, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Y bueno, lavarnos las manos, fundamentalmente antes de comer, después de jugar con las mascotas. O sea, a veces uno olvida las mascotas, que nosotros compartimos muchas cosas con muchos parásitos con las mascotas. La prevención con las mascotas, o sea, la desparasitación de las mascotas, lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, después, como les decía, después de jugar con las mascotas, después de viajar. Yo siempre decía, me agarro de la baranda de un micro, sí, del micro, manejo la plata. ¿Quién sabe lo que pasó con todo eso? Nadie sabe que quién agarró, quién tocó, bueno, todo eso cuando llegamos, lavarnos muy bien las manos. ¿Sabemos qué pasa con las frutas y las verduras antes de que lleguen a la mesa? No sabemos todo, quién estuvo manipulando, qué pasó cuando las estuvieron cultivando, con qué la abonaron. Entonces el lavado muy exhaustivo, con agua segura, no con lavandina, con agua segura para lavar las verduras de hoja, especialmente las que se cultivan a ras de tierra, y además todo lo que viene de una verdulería donde vos no sabés qué pasó con ese producto antes de llegar a tu casa. Y otra cosa que se hace mucho hincapié a veces con las bacterias, pero no y el virus, pero no se piensa tanto en parásitos, y es la cocción bien cocidas, las carnes de cerdo, las carnes de vaca, cocerlas muy bien, porque también transmiten, y de pescado, por favor, y de pescado también, porque hay también posibilidad de transmisión de parásitos. O sea que son todas cosas que yo siempre digo, no insumen nada más que lo que tenés Sí, cotidianamente en tu casa, y sobre todo la cocción hasta que no quede nada crudo de pescados, de porcinos y de vacunos, especialmente. Eso es en el ámbito de la parasitología. Y yo te decía que la lavandina no es tan importante como para las virosis, sí, es fundamental. ¿Pero por qué? Porque tendrías que usar una concentración de lavandina tan grande, tan importante, tan concentrada la lavandina para matar las formas parasitarias, que te quedaría un agujero claro, no. en el tracto digestivo. Así que agua segura y lavar sobre todo las manos, los utensilios, no usar tablas de picar con verduras y después con carne, o sea, todas esas cosas cotidianas, son todas Sí. cosas casi intuitivas, digamos, pero que son muy, Sí, no está de más que remarcarlo. no son nada exótico, no hay nada exótico y nada que no tengamos a nuestro alcance, en nuestra disponibilidad. ¿Algún mito que quieras desmentir? Bueno, el mito que un poco hablábamos hoy de que el consumo de golosinas no, este, no produce una exacerbación de las parasitosis. Y después no me acuerdo, algunos mitos, estoy tratando de acordarme de algunos mitos que nos preguntaban, pero fundamentalmente eso, que las madres y abuelas hacían mucho hincapié en eso. Yo creo que era para no darles golosinas, Claro. pero sobre todo eso. Y sobre todo que las parasitosis son en su mayoría curables, o sea que no son... yo siempre digo, creo que es en la primera clase, que el parásito necesita de uno, ¿no es cierto? Entonces son muy pocos los parásitos que producen mortalidad. Los hay, obviamente, y también depende del estado inmunológico del individuo. Pero
pero hay medicamentos para los parásitos, o sea que no son enfermedades que vos dijeras, bueno, no tenés cura. Sí, tenés cura, por eso es más importante, es muy importante prevenir. Se puede curar, sí, pero no lleguemos a curar. Empecemos primero por prevenir, eso es lo más importante. Qué bueno. Aparte de algo que no se habla tanto, la verdad, que de los parásitos, No, que en algún son la momento, cenicienta. sí, Es más, de alguna durante manera mucho dan tiempo, bastante miedo mucho porque tiempo fueron las materias, en algunas carreras eran la cenicienta, la parasitología, y no se habla mucho. No, y a veces hablan, yo he escuchado algunas cosas en los medios de difusión que yo digo, ay, no, por favor, esto no es así. O sea que no todos los que hablan de parásitos a veces tienen la formación necesaria como para hacerlo, te ¿no? tenemos que llevar más a que nos cuentes un poco de... Dale, me encanta. Bueno, y ya No, para... yo me acuerdo que en un taller que di para unos alumnos me habían invitado para dar una charla en el colegio, en el bachillerato de Sí, Bellas Artes, y entonces en una semana de la ciencia, no sé, entonces yo lo había titulado un poco parafaseando a Woody Allen, todo lo que usted quería saber sobre los parásitos y nunca se atrevió a preguntar, ¿no? Bueno, ese sería un título sí. de una charla. Sí, no, tampoco nos animamos en líneas generales. Bueno, te iba a decir que cierres como quieras la entrevista ya. Bueno, quiero agradecer, que no sé si lo dije al comienzo, porque Lo estaba un puedes poco decir ahora. emocionada. Quiero agradecer por esta oportunidad porque realmente fue un reconocimiento que me llena de emoción, esa es la palabra. Transmitir un poco y que tenga difusión esto me parece, lo felicito también porque nos han rescatado y realmente me he sentido muy cómoda, fue una cosa muy fluida me parece Sí, se pasó y sobre rápido. todo quiero agradecerles por hacerme acercar a esta instancia. No, la verdad que para mí una experiencia preciosa. Te quiero agradecer en nombre de los estudiantes, de la Ujú. facultad, y bueno, de todos los que te han conocido. De Bueno, remarcar un poco toda esta trayectoria como docente, como bioquímica y también como extensionista. bueno, bueno, Siento que has dado tanto a la comunidad sí. que bueno, hacía falta que te conozcan un poco más. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos.